Son y 5. Cuando quieras. Bueno. Ahora que voy muteando a la gente. Vas que silencié el audio. Cuando quieras. Bueno, bárbaro. Ante todo, feliz Día del Médico para todos los que están conectados. La clase Gracias. para el día de hoy es sobre los distintos tipos de monitoreo de nocicepción y analgesia existentes hasta el momento y un poco de cómo funciona cada uno y qué evidencia tienen y sobre todo algunas limitaciones que tienen varios de ellos. Primero quería hacer la diferencia, que bueno, por más que a veces parezca una obviedad, entre dolor y nocicepción. El dolor es una experiencia que es subjetiva, se define como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, o que se describe como ocasionada por esta lesión, una experiencia sensitiva desagradable con una respuesta afectiva, motora, vegetativa e incluso de la personalidad. Es una experiencia subjetiva que se ve alterada por factores como el estado de ánimo y sobre todo, lo que dice acá lo último, que es solo referible por un paciente despierto, el dolor. En cambio, la nocicepción es la recepción de las señales en el sistema nervioso central, ¿no? Provocadas por la activación de estos receptores especializados, que son los nociceptores, y dan la información de daño tisular al sistema nervioso central. La transmisión, como acá dice, se transmite a los centros supraespinales por los fascículos espinotalámico, espino reticular, bueno, y otros, que es lo que vamos a medir con estos monitores de nocicepción, cuando el paciente está bajo hipnosis. Acá puse unos esquemas respecto de esta vía de aferencia del dolor ante un estímulo como puede ser la primera incisión en una cirugía. Se genera liberación de radicales libres, se activa, digamos, los axones de las células de los receptores nociceptivos, va a producirse una señal eléctrica, un reclutamiento además de células de la inmunidad, que es casi inmediato. Esta señal transmitida por neurotransmisores va a ascender por la médula, como decía, principalmente por el enlace espinotalámico, y luego va a llegar a lo que es la corteza cerebral, ¿sí? Y lo que quería graficar con esta imagen es que la respuesta simpática, producto de esta nocicepción y del dolor, va a estar mediada por hormonas, mientras que el ascenso de este estímulo va a ser mediante neurotransmisores. En un paciente despierto, este estímulo va a llegar a la corteza somatosensorial y va a producir la sensación de dolor, que es consciente y que se ve acompañada, como dije, de toda la parte emocional y demás, que como decía en la primera diapositiva. Mientras que en un paciente bajo hipnosis, en un paciente dormido, lo que es la nocicepción se va a transmitir principalmente al tálamo y de ahí al sistema límbico, y del tálamo también al hipotálamo, produciendo las respuestas del sistema endocrino, principalmente lo que es la respuesta del eje adrenal. No, esto es más o menos como para poner en acuerdo estas bases bien por arriba. Bueno, ante este estrés que produce un estímulo nociceptivo, en el cerebro en desarrollo, es decir, de los niños, está comprobado que un estrés severo, como puede ser un dolor muy fuerte, o
estar sometido a un estrés prolongado, hace que las hormonas del estrés se disparen e influyan sobre el comportamiento y en algunas de las funciones biológicas, y estas funciones, las alteraciones pueden ser de por vida. Produce hiperactividad o hiperreactividad del sistema del estrés con hiperfunción de la amígdala resultante, que puede influir en las reacciones del miedo o en lo que es la predisposición a futuras fobias y trastornos de ansiedad. Disminución de la actividad del hipocampo, se produce una retroalimentación negativa de glucocorticoides defectuosas y esto puede actuar en la cognición. En la corteza mesocórtico-límbica del sistema dopaminérgico, al alterarlo produce distimias, conductas adictivas, alteración de la prolactina. Esto, como digamos, lo hace más propenso a estas conductas, ¿no? Bueno, y después otras cosas como la hiperactivación del eje hipotálamo pituitario adrenal, que va a generar hipercortisolismo, supresión de las funciones de crecimiento. Esto es importante. Lo que estuve buscando es principalmente por alteraciones de la somatotrofina y de la somatostatina. Se altera ese equilibrio produciendo alteraciones del crecimiento ante estrés severo. Bueno, y después la función tiroidea inmunológica y los cambios en la percepción del dolor de ahí en adelante ante la aparición de como decía, de un dolor muy fuerte o prolongado en el tiempo. Bueno, hecha esa introducción, lo que quería comentar es el monitoreo intraoperatorio. Habitualmente nosotros en un quirófano monitoreamos los signos vitales, tenemos distintos aparatos para monitorear la parte hemodinámica con mayor o menor complejidad, monitoreamos la ventilación, la capnografía, la concentración de gases anestésicos, también podemos monitorear la profundidad de la hipnosis y el grado de relajación muscular. Y la analgesia es la pregunta que sería como el espacio que nos quedaba por llenar, como muestra en este esquema. Suele utilizarse la variación de la frecuencia cardíaca y la presión arterial como indicadores indirectos de la analgesia, pero hacerlo implica un método poco sensible y muy poco específico, ya que estos parámetros son factores hemodinámicos modificables por muchísimas variables, tales como enfermedades de base, la profundidad de la hipnosis, el grado de vasodilatación, el contenido intravascular, los efectos de muchas de las drogas que usamos, y bueno, eso principalmente, muchos otros factores que van a modificar esto. Esto hace, como dice, que sea muy inespecífico guiarse por estos factores. Existen dos grupos principales de monitores de la nocicepción, lo clasifiqué así, basados en el cambio que se produce en el electroencefalograma, y otros basados en los cambios en el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, como respuesta a este estímulo nociceptivo, que era lo que mostraban los primeros esquemas. Bueno, acá puse un grafiquito en el que se ve esta misma clasificación. En esta parte donde dice electroencefalograma, los tres principales son el índice QNOX, el índice compuesto de variabilidad y la entropía espectral, de los cuales ahora vamos a hablar. Y dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo, tenemos monitores principalmente basados en alteraciones del parasimpático, que miden los cambios en el parasimpático, y los que miden los cambios producidos en el sistema simpático. Bueno, esto que dice de electromiografía no lo voy a mencionar porque no tiene muchos estudios, es bastante reciente, pero también existen. Lo que hace es medir el reflejo de retirada del dolor. Bueno, basados en el electroencefalograma, tenemos estos tres que mencioné, el índice QNOX, el índice compuesto de variabilidad y la entropía espectral. Vamos a empezar a desglosar un poquito sobre cada uno de ellos, como para que tengamos una idea de cuáles son los que existen. El índice QNOX está basado en dos monitores que son de profundidad anestésica, el QCON 2000
que bueno, el primero era el Q-CON-1000, salió el 2000, y el CONOS. Estos dos monitores tienen análisis de frecuencia de electroencefalograma, y lo que miden es 4 variables, 4 espectros de frecuencia y sus modificaciones. Este va a generar un índice que está compuesto de una escala entre 0 y 99, que va desde baja nocicepción, paciente totalmente confortable, a alta nocicepción, que sería 99, la máxima respuesta nociceptiva. Lo que predice principalmente es la probabilidad de respuestas a estímulos nociceptivos. Es decir, si tengo un número más cercano a 0, es probable que ante el estímulo el paciente no desate una respuesta, ya sea de movimiento o de actividad simpática. Esta ventana me tapa, no sé si ustedes también. Limitado por la interferencia del bisturí eléctrico, eso es importante porque al medir el electroencefalograma, a ver si lo puedo minimizar esto. Sí. Se ve bien acá, ¿eh? No hay problema. Ah, me tapaba a mí entonces. Limitado por la No. interferencia del bisturí eléctrico, como decía, por una cuestión del sensor. Bien, respecto el índice compuesto de variabilidad, el segundo monitor, es derivado del análisis del BIS en un periodo de tiempo de 3 minutos, y también utiliza variaciones del electromiograma con el fin de reflejar el equilibrio entre nocicepción y antinocicepción. Este índice que genera va de 0 a 10, desde bajo a alto nivel nociceptivo. También, como depende del BIS, está limitado por el uso del bisturí eléctrico y el nivel de bloqueo neuromuscular, porque como mencioné también utiliza electromiograma, y por el tipo de hipnótico utilizado. Tiene una baja sensibilidad en la predicción de movimientos ante el estímulo doloroso. Y sobre todo una limitación que le encontré es que depende más de la concentración sitio-efecto de propofol que del opioide. Es decir, más de la hipnosis que de la nocicepción. Esto es porque está basado en el BIS, que es un monitor de hipnosis, pero lo que hace este índice es tratar de estimar el grado de respuesta nociceptiva que pueda llegar a tener el paciente. Pero como dije, no es muy sensible prediciendo el movimiento antes de que se produzca el estímulo doloroso. Y en un paciente, por ejemplo, que tiene una concentración sitio-efecto de propofol alta, pero opioide tiene muy poco o no tiene, falla porque va a tirar un valor más cercano a 0, y en realidad es por la profunda hipnosis que, digamos, plancha, por decirlo de alguna manera, las ondas del BIS. Entonces sería como una falla que tiene, ante una profunda hipnosis sin buena analgesia, falla su índice. Bueno, voy a pasar al siguiente, que es la entropía espectral, que es de General Electric Healthcare. También es un monitor que, respecto de la entropía espectral, se utiliza para medir profundidad de hipnosis, ¿no? Usa algoritmos basados en la medición del electroencefalograma y del electromiograma frontal, y en base a esos datos mide lo que se llama entropía de estado, o SE, y entropía de respuesta, o RE. Ahora esto después en una imagen lo voy a mostrar. Se utiliza, como dije, para la medición de la profundidad hipnótica, y utiliza los valores absolutos de la entropía de estado, la entropía de respuesta, y la diferencia entre ellos, la entropía de respuesta menos la entropía de estado. Siempre la entropía de respuesta, como analiza un rango de ondas mayor, siempre es un valor mayor, combina estos tres valores para hacer una medición de la nocicepción. Al igual que el anterior, depende del estado de hipnosis, y este sí predice la posibilidad de movimiento ante un estímulo doloroso, pero no predice la respuesta hemodinámica que pueda llegar a tener. Las limitaciones que tiene son los pacientes con relajación muscular profunda, sobre todo respecto de esto, del electromiograma frontal, que va a dejar de sensar y no vamos a tener una medición correcta de la entropía de respuesta.
Y bueno, y ante hipnosis profunda con falta de analgesia también puede tirar datos erróneos. Es decir, podemos pensar que el paciente está con buena analgesia y de golpe tiene una respuesta muscular, o se taquicardiza, o se hipertensa, cuando nuestro monitor nos estaba diciendo que estaba todo bien. Un detalle que no poco importante es que el fabricante incluya este parámetro dentro de lo que llama Adequacy of Anesthesia, combinándolo con el Surgical Breath Index, que ahora lo vamos a mencionar, y el monitoreo de relajación muscular. ¿Para qué? Para que no analicemos los valores absolutos de entropía espectral y que no nos pase esto que decía acá en limitaciones. Uno teniendo un monitoreo de relajación muscular y los datos que va a ofrecer el SPI, que ahora los voy a mencionar, se pone un poco más en panorama y no toma un valor absoluto aislado. Esto es lo que les comentaba de la entropía. La entropía de estado mide hasta 32 Hz y al agregarse el electromiograma facial, la entropía de respuesta mide hasta 50 Hz. Y de estos datos se obtiene la información para que analice la inteligencia artificial del monitor y genere ese índice del que hablábamos. Este es uno de los monitores de General Electric que les decía, que son los que tienen todos los módulos. No sé si se ve la flechita, pero acá les estoy marcando el monitoreo de relajación muscular. Sí, se ve bien. Bárbaro. Acá en violeta es el número de SPI con la onda que lo analiza, que es el Surgical Breath Index. Y arriba el monitor de entropía con la entropía de estado y de respuesta. Y esto nos permite no hacer el análisis aislado de la entropía de estado solamente. Y por otro lado, este cuadrado que se ve acá arriba al lado del electro, que tiene este puntito, nos marca en dónde estamos respecto de la analgesia del paciente. Acá se ve una línea solamente al lado del puntito, pero en realidad lo que se genera es como un cuadrado, dentro del cual, si el punto se encuentra allí, estaríamos con buena analgesia, buena hipnosis, pero lo que recomiendan es que si este puntito se saliera del lugar donde nosotros ubicamos como adecuado, en vez de mirar solamente la entropía de estado o solamente el número absoluto que tira el SPI, podemos analizar las tres variables e interpretarlo de otra manera, a ver si lo que le falta es relajación muscular o si está muy relajado y demás. Digamos que aumenta la efectividad de este monitor de entropía espectral cuando se utiliza dentro de este monitor que analiza también los otros parámetros. Bueno, hasta ahí los monitores basados en lo que es la respuesta que se produce en el electroencefalograma. Ahora voy a pasar a hablar de los monitores basados en las respuestas nociceptivas del sistema nervioso autónomo. Vamos a tener basados en el sistema nervioso simpático y después basados en las alteraciones principales que se producen en el parasimpático. En el sistema nervioso simpático tenemos, a ver si tengo una imagen, sí. Esta imagen la puse porque lo que muestra son las distintas reacciones orgánicas ante la estimulación del sistema nervioso autónomo. La dilatación de las pupilas, aumenta el flujo de saliva. A nivel cardiovascular, aumenta la presión, se produce taquicardia, aumento también del inotropismo por la respuesta adrenérgica. Respecto de los músculos, se ponen más tensos y puede ocurrir temblor o, si el paciente está totalmente fuera de plano, hasta un reflejo de retirada. Bueno, y otra cosa a mencionar importante en la piel, sí, porque hay monitores que van a censar eso, ante el estímulo adrenérgico se produce un aumento de la secreción de las glándulas sudoríparas. Esto va a poder ser medido también. Entonces tenemos la pupilometría, basada en el simpático. El monitor más difundido es Algiscan. Hay otros, pero es el que más evidencia encontré y el que voy a hablar.
Respecto de la pletismografía, el Surgical Plethysmography Index, que es el que les comenté recién dentro del monitor de General Electric, y el Nociception Level Index, o NOL Index, que está acá en pletismografía, pero en realidad también mide otras cosas. Después tenemos monitores de la conductancia de la piel, de la respuesta galvánica, llamado The Pain Monitor Index, y otros que miden la supresión barorrefleja cardíaca, que es el índice de Cardian, que luego lo vamos a mencionar también. Bien, del SPI, Surgical Plethysmographic Index de General Electric, es el que les nombré. A través del análisis de la onda de la pletismografía, obtiene la información de los cambios en la frecuencia cardíaca y en la vasoconstricción periférica. No encontré que tomara datos sobre lo que es la variabilidad de la frecuencia, sí sobre la frecuencia en sí y la vasoconstricción periférica. Al iniciar, toma datos del paciente previo al estímulo para calibrarse. Esto lo que hace es reducir las variaciones interindividuales, ya que después lo que va a tirar es un número. Y bueno, si un paciente, por ejemplo, es deportista y tiene una frecuencia cardíaca de 45, va a partir desde otra normalidad. Entonces, primero necesita como calibrarse, tomando datos del paciente antes de los estímulos. Después, obviamente, al medir a través de la pletismografía, está limitado por todos los fármacos o situaciones clínicas, además del dolor, que afectan los parámetros que mide, la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción. Estos pueden ser la atropina, los marcapasos, drogas vasoactivas, arritmias, la hipovolemia, cambios posturales que puedan alterar el retorno venoso, la frialdad en las extremidades, ya que se mide a través de un pulsioxímetro, entre otros. Y como les comenté, el fabricante advierte sobre los errores productos del análisis del número concreto fuera de contexto. Esto lo dicen en varios estudios y en un informe que realiza General Electric en el que pone mucha de la evidencia que tiene este monitor, advierte sobre eso, que si uno analiza fuera de contexto puede incurrir en un error. Por eso lo recomiendan dentro de un dato para analizar dentro de varios y recomiendan el uso de su monitor que tiene todos los parámetros. Bueno, respecto de Algiscan, que es el monitor que medía la dilatación pupilar, mide la respuesta simpática de incremento del diámetro pupilar ante los estímulos nociceptivos. Realiza la medición a través de una cámara de infrarrojos. Esperen que les voy a mostrar para que se ubiquen. Este es el monitor. Se apoya sobre el ojo del paciente y hace una medición del diámetro pupilar. Es necesario tomar valores basales para comparar con las mediciones posteriores también, y en su contra tiene que ser un sistema discontinuo. Requiere mediciones repetidas antes de la intervención quirúrgica para establecer basal y durante la misma. No es útil en niños menores de 1 año, ya que el reflejo fotomotor no está todavía bien instaurado al nacimiento. Está limitado por patologías oculares, los lentes intraoculares, así como fármacos simpático y parasimpático miméticos que van a alterar también el diámetro pupilar. Y bueno, por supuesto no nos permite, al igual que había mencionado anteriormente con otros monitores, hacer una predicción del estado de nocicepción del paciente. Ya que si el paciente no está teniendo dolor y de golpe un estímulo es más grande y el paciente tiene dolor, deberíamos hacer una nueva medición para ver cómo se encuentra. Pero bueno, es uno de los monitores que está más estudiado respecto de la dilatación pupilar o de la respuesta pupilar al sistema simpático y al sistema nociceptivo. Después hay otros de otras marcas, pero digamos que el método de medición es el mismo. Bien. Otro monitor del sistema nervioso autónomo es el Pain Monitor Index, que está basado en la respuesta galvánica de la piel. El estímulo simpático aumenta la sudoración, aumenta la secreción de las glándulas sudoríparas,
y por lo tanto la conductividad eléctrica de la piel. Lo que hace es administrar una corriente alterna y mide los picos de conductividad en picos por segundo y mide el área bajo la curva durante 15 segundos. Usa 3 electrodos. Bueno, esto que puse abajo chiquito me pareció importante remarcarlo. La mayor parte de las publicaciones tienen sesgo de conflicto de interés de los autores. O sea, son ellos mismos los desarrolladores del monitor los que después lo estudian. Y no tampoco hay mucha evidencia. Lo que informa es la cantidad de picos por segundo y lo clasifica por color, de blanco, amarillo claro hasta el rojo. Y esto lo que mide en realidad es la respuesta simpática, como bien les había comentado, y lo va a clasificar desde un paciente que no tiene dolor o no tiene respuesta nociceptiva simpática al dolor, a un paciente en el que probablemente está dolor y hay que tomar una conducta para disminuir su dolor, su respuesta nociceptiva. Bien, el Nociception Level Index, o NOL, se les había comentado en la clasificación como dentro de los monitores que utilizan la pletismografía, pero en realidad el dispositivo, que va en el dedo, tiene 4 sensores que miden la temperatura, la pletismografía, en la que mide la morfología de la onda, la variabilidad entre ondas, la frecuencia cardíaca y el tono vascular. Además también mide la conductancia o respuesta galvánica de la piel, como el monitor que acabamos de mencionar, y tiene también un acelerómetro que lo que mide es movimientos, ya sea temblor o movimientos francos. Del análisis de estos 4 sensores que tiene el dispositivo, se obtienen varios datos, no son solo 4, porque bueno, por ejemplo, de la pletismografía obtiene muchos más que 4. El desarrollador dice que son más de 12. Y bueno, un algoritmo de inteligencia artificial del monitor analiza todos estos datos y patrones y arroja un índice que va de 0 a 100. Desde sin respuesta nociceptiva, 0, a la máxima respuesta nociceptiva, sería el 100. ¿Qué pasó? Acá les puse una imagen del monitor. Ven que estaba enseñando con el dedo. Como les había comentado, parece que fuese un simple saturómetro, pero bueno, este sensor tiene los 4, o tiene las 4 mediciones, y genera este número. Entonces adquiere, esto es lo que les comentaba, a través de 4 sensores, docenas de parámetros fisiológicos, los analiza con un algoritmo de inteligencia artificial, lo cuantifica de 0 a 100, y a partir de eso podemos guiarnos en la toma de decisiones clínicas quirúrgicas en el quirófano o en el postoperatorio. Este Nociception Level Index tiene bastante evidencia como instrumento de medición nociceptiva. Está muy avalado. Al analizar varios parámetros, tiene menos sesgo cuando alguno de ellos se altera por motivos no nociceptivos. Es decir, el índice que tira no es solo por la respuesta galvánica o solo por la pletismografía, sino que es todos los... Figura que estoy tratando de mutear. A ver. Bueno, respecto de... Dale. Sí. Como instrumento nociceptivo, como decía, está totalmente avalado. Ahora, el tema también es después cómo lo utilizo y qué beneficios ha demostrado tener en el momento perioperatorio, ¿no? Una de las cosas que produce es la reducción del uso de remifentanilo en aproximadamente, como valor medio, de un 30%. Y esto que dice obteniéndose similares resultados en el posoperatorio se refiere a la necesidad de rescates y a los valores que refiere el paciente de dolor posoperatorio. No disminuye, pero sí disminuye la necesidad de uso de remifentanilo cuando se
hace anestesia y analgesia guiada por NOL versus los cuidados estándar. Demostró también disminuir la frecuencia de aparición de eventos adversos intraoperatorios, principalmente lo que mide son los eventos de hipotensión arterial. Y hay otro estudio que se hizo en Estados Unidos, la empresa esta, Medasense, es de Estados Unidos, y que ha demostrado reducir los costos de la atención de salud, que, bueno, ellos le prestan mucha atención a eso. Hay un estudio dentro de todo bastante grande que lo que refleja es los gastos que se pueden tener por tener el monitor, que una cosa importante que no puse en la diapositiva es que como tiene este sensor, es reutilizable, a diferencia de otros monitores que cada sensor es descartable. Este se compra el monitor con el sensor y se reutiliza. Entonces, bueno, esto ha demostrado reducir los costos de atención en salud solo por utilizar el monitor. Y las limitaciones que tiene, que pueden modificarnos el valor que refleja el monitor, son las arritmias, marcapasos, fármacos inotrópicos y cronotrópicos, la atropina, bueno, cronotrópico, los betabloqueantes y los fármacos vasoactivos. También la hipovolemia puede alterar la onda de pletismografía, al igual que los cambios posturales. Y bueno, otra cosa es que las condiciones en las que se ha estudiado son en su mayoría situaciones ideales de respuesta a estímulos eléctricos pautados, al tétano, la primera incisión quirúrgica o la inserción de trócares, y que está, bueno, poco estudiado en pacientes despiertos. No estaría contraindicado usarlo, pero está poco estudiado, principalmente porque lo que es la respuesta adrenérgica puede estar dada por otras situaciones que si el paciente está dormido no las tiene, como por ejemplo cuestiones de la emotividad y demás. Bien. Pero bueno, es uno de los monitores que más evidencia tiene y de los más completos, principalmente por esto que les decía de que utiliza varios parámetros y no uno solo. Bueno, del índice de Cardian, les quería comentar, está basado en la supresión del reflejo de los vasoreceptores cardíacos, ya que durante un estímulo nociceptivo, la respuesta autonómica provoca un pequeño incremento de la presión sanguínea seguido de un aumento de corta duración de la frecuencia cardíaca. Y bueno, si persiste, también la persistencia de esto, ¿no? Pero mide la supresión de ese reflejo que se produce cuando el paciente tiene buena analgesia. Mide latido a latido, también genera un índice de 0 a 100, en el cual mayor a 60 representa hipertensión y taquicardia. Yo puse dolor ahí, o nocicepción en realidad, pero como dije al principio de la clase, la hipertensión y la taquicardia pueden estar dadas por muchísimos factores. Los estudios que tiene son pocos y la mayoría presentan conflicto de interés también. Y bueno, los pacientes con arritmias o marcapasos no son susceptibles de ser evaluados por este monitor. Si usamos inotrópicos o cronotrópicos o fármacos vasoactivos, se alterarían las mediciones. Bueno, y al usar parámetros hemodinámicos también dependen de una adecuada diagnosis. No se podría usar en un paciente que por ahí está por despertarse y empieza a taquicardizarse y demás, o en pacientes despiertos. Pero bueno, es otro de los monitores que están disponibles, si bien tiene menos evidencia. Bueno, respecto de los monitores basados en el sistema nervioso autónomo, como les mencioné ahora, todos los que se basan en la medición de parámetros del sistema nervioso simpático, también están los del sistema nervioso parasimpático, que es principalmente, por ahí el que más conocen, que es el ANI, o Analgesia Nociception Index. Vieron que todos tienen nombres muy parecidos. Provee información del tono parasimpático y del balance con el simpático. ¿Cómo lo hace? Ahora lo vamos a explicar. Además del ANI, el mismo desarrollador sacó un monitor que se llama NIPE, o Newborn Infant Parasympathetic Evaluation, que está basado en la tecnología del ANI
para la evaluación del parasimpático, pero en niños, desde la prematurez hasta los 2 años de edad. Digamos que la adaptación no es tanto en la medición, sino en los algoritmos que utiliza para el análisis de los datos, porque, bueno, por las diferencias que tienen los recién nacidos respecto de los adultos en lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, cuándo se produce, y la madurez e inmadurez del sistema simpático y parasimpático cuando son menores de 2 años o prematuros. Bueno, respecto del ANI, entonces, la obtención del balance simpático-parasimpático que refleja es dependiente del décimo par craneal, se mide a través del electrocardiograma con la distancia RR, la amplitud de la onda y la frecuencia cardíaca. Perdón, la frecuencia respiratoria, no cardíaca. El predominio del simpático durante la inspiración y del parasimpático durante la expiración generan una variabilidad RR. Eso cuando el paciente está sin ningún estímulo nociceptivo va a estar con mayor variabilidad. Y esta variabilidad desaparece cuando aumenta el tono simpático ante un estímulo nociceptivo. Ante un estímulo nociceptivo y ante otros estímulos, pero bueno, en el paciente dormido tomamos que ese aumento del tono simpático es por dolor o nocicepción. De la medición del análisis y el análisis del algorítmico de la variabilidad lo hace durante 1 minuto y durante 2 minutos se obtiene un índice que es el ANI que va de 0 a 100. El monitor muestra 2 valores, la variabilidad de 1 y 2 minutos. El valor normal que recomiendan mantener en el paciente en la sala de operaciones es entre 50 y 70. Mayor a 70 indicaría exceso de fármacos analgésicos y menor a 30 manejo analgésico insuficiente. Creo que cabe destacar que la mayoría de los monitores que venimos nombrando hasta ahora consideraban al 0 como sin dolor y al 100 como máxima respuesta nociceptiva, y acá es al revés. Mayor a 70 indicaría exceso de fármacos analgésicos y menor a 30 ya un manejo analgésico insuficiente. También arroja un de energía que representa el total de la actividad del sistema nervioso autónomo, tanto simpático y parasimpático, que en un paciente despierto va a ser mayor que en un paciente bajo hipnosis. Y bueno, una ventaja que tiene es que tiene, al utilizarlo, mayor sensibilidad y especificidad que la utilización de la frecuencia cardíaca y de la TA, que por ahí, ante el inicio de un estímulo nociceptivo, no se van a modificar, va a ser menos sensible la frecuencia y la TA. Esto nos permitiría identificar que el paciente está teniendo nocicepción antes, y es más específico porque, como dijimos, la frecuencia cardíaca y la presión puede modificarse por otras cosas. Bueno, hasta ahí la clase y los monitores que quería comentarles. Antes, bueno, quedaba una diapositiva y no me acordaba. Acá están los monitores que el desarrollador tiene, ANI V1 y ANI V2, versión 1 y versión 2. Y este monitor que ven a la derecha, no sé si se llega a ver en la imagen, es un módulo que se adapta al setline de Máximo, que según tengo entendido hay en el hospital. Se puede adosar este monitor ANI al setline para poder medir el ANI. Las limitaciones que tiene es que no se puede monitorear al paciente en ventilación, si no está en ventilación mecánica, y no es útil durante la intubación, que es uno de los principales estímulos nociceptivos, ya que el paciente permanece en apnea. Como lo que mide es la variabilidad con la frecuencia respiratoria, no lo podríamos utilizar para la intubación, ni para pacientes despiertos. Otras limitaciones: las arritmias, marcapasos, fármacos vasoactivos, beta bloqueantes y la atropina, y las interferencias por electrocauterio.
Todo esto lo que va a hacer es, bueno, la electrocauterio interfiere con la medición del electrocardiograma, pero lo demás no nos permite poder evaluar la variabilidad del RR, porque estaría alterada por todos esos factores. Y bueno, además puede estar influido por respuestas autonómicas no relacionadas con la nocicepción, como puede ser estímulos vasovagales. Y no mucho más. Listo. Feliz día para todos. No sé si alguien Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? si quieren agregar algo, bienvenido. Muy interesante. Yo lo que le agregaría a la charla como para completarla es bibliografía o haber presentado no solo la descripción, sino la bibliografía, la evidencia hasta el día de hoy, por lo menos en pediatría. No sé si hay Sí, no trabajo la, con... no la puse en las diapositivas, pero sí. Creo Siempre que ponela, siempre agregala porque es la evidencia que uno toma después si quiere corroborar o no y ver cuánto hay real de evidencia en lo que se está diciendo. sí, Pero la bueno, verdad que estuve viendo bastante cantidad de artículos y también a veces es difícil, sobre todo por lo de conflicto de intereses o ver que hay estímulos, ver que hay estudios que son en pocos pacientes y sacan conclusiones que por ahí no son muy extrapolables. Pero sí, además, primero tenía pensado en hacerla sobre ANI solamente y después cuando vi todos los que había, me embarqué a buscar sobre todos, se me hizo larguísimo, pero sí, evidencia busqué un montón. Pero bueno, no la puse en la... siempre presentala. Acá Bárbaro. en el hospital lo estamos empezando, hay un par de colegas que están comenzando a utilizar el monitor de analgesia, así que veremos qué evolución nos van a hacer. Y el Por ANI. ahora sí, lo están usando hace un par de semanas nomás y veremos, ¿sí? Por ahora, para mí, mi opinión personal, que es una expresión de deseo, este monitor en pediatría, y especialmente para los pacientes complejos, porque no, todos los pacientes complejos, primero que los intubas a todos, y la mayoría, si no tiene arritmia, está con inotrópicos, así que difícil poder Sí, evaluar, ¿no? no es para todos los pacientes, pero en algunos sería de bastante utilidad. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, Fabricio, muy bueno. Muchas gracias. Nos veremos el próximo jueves. Así que tengan buen día y hasta luego a todos. Chao, hasta luego. Pero